Vamos a hablar con el presidente de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica. Está con nosotros el doctor Álvaro Justiniano. Nos da mucho gusto además anunciar que es un tarijeño, el presidente de esta importante institución internacional que tiene su empresa en Tarija, que trabaja en Tarija, y efectivamente esto es algo que hay que resaltar. Doctor, buenos días, un placer saludarlo. Sí, muy buenos días, Héctor. Un placer estar en tu programa y en estos momentos complejos dentro de la salud, y como presidente de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica y la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, es un placer estar contigo y me pongo a disposición para responder cualquier tema inherente al campo que nos compete y nos atinge. Así es. En la última semana, una de las noticias que más ha sonado entre la población y que ha sido recibida de muy buena manera ha sido la posibilidad de que a nivel departamental los laboratorios privados puedan realizar las pruebas rápidas. Sin embargo, hay mucha falta de información en la población sobre cuáles son los tipos de pruebas rápidas que se están realizando en los laboratorios, cuál es la diferencia entre estas pruebas que se están realizando, y mucha gente que habla del tema de cuán confiables pueden ser los resultados. Si usted nos podría explicar desde el punto de vista técnico, cuáles son los tipos de pruebas que están realizando los laboratorios en Tarija, las diferencias entre las mismas, y de ahí hablaremos también del tema del grado de confianza. Bien, en primera instancia, Héctor, yo quiero informar a la población que lo que se realizan son pruebas para detectar SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 es el virus del síndrome respiratorio tipo 2, del coronavirus tipo 2, que ocasiona una patología denominada COVID-19. O sea que lo que nosotros estamos hablando es de un virus, y el virus es el virus SARS-CoV-2. Yo quisiera que me puedan apoyar con la imagen número 1, por favor. La tenemos en pantalla. Bien. Cuando ustedes ven esta imagen, aquí vemos una gráfica, obviamente esto es un dibujo, de lo que significa el virus SARS-CoV-2. Y aquí explica claramente y nos va a permitir determinar qué tipo de pruebas, porque tenemos que respondernos a dos preguntas fundamentales, y quiero hacerlo muy sencillo. La primera pregunta que tenemos que responder es: ¿qué prueba se debe pedir? ¿Qué examen se debe pedir? Y en eso vamos a ser muy claros. Existe la posibilidad que, en función a la estructura que vemos aquí del virus, nosotros podemos pedir pruebas que estén dirigidas a determinar la presencia del ARN viral, vale decir, estructura que está presente definitivamente en el virus y es específica porque tiene un carácter genético, que es el ARN genómico, y que se lo determina por los métodos moleculares, los métodos de prueba de reacción de cadena de polimerasa en tiempo real, que se llama la RT-PCR. Ese es un método molecular. Luego tenemos los métodos que pueden determinar la presencia de antígenos. El virus, como ustedes los pueden ver, tiene estructuras tipo glicoproteicas, y fundamentalmente una que lo caracteriza y que le dio el nombre, que es la proteína Spike, es la proteína S, que es una proteína que se encuentra en la estructura externa del virus, y esta es una de las que se puede detectar a través de una prueba de antígenos. Estamos hablando de pruebas de antígenos. Así como hablamos de las pruebas moleculares que determinan el ARN genómico del virus, tenemos las pruebas que determinan antígenos, que una de ellas es la proteína glicoproteína S, que es la Spike, y algunas de la nucleocápside del virus. Luego vienen, en orden de prelación, la detección de pruebas serológicas. Estas pruebas serológicas vienen a ser la determinación de anticuerpos. Anticuerpos en principio de tipo IgM y luego de tipo IgG. Por lo tanto, estas son las tres formas de pruebas que se realizan en este momento en el mundo y se realizan en los diferentes laboratorios en sus diferentes niveles. Y esto responde a la pregunta muy importante de qué pedir.
Exactamente, Ahora eso es un poco esa es la información que queríamos saber. Son estas tres tipos de pruebas que se realizan en los laboratorios. Ahora, en los laboratorios privados en Tarija, por lo que tenemos entendido, no hay ningún laboratorio todavía que esté realizando la prueba PCR. Así es, hubo una información en que habría 4 laboratorios que estuvieran haciendo pruebas de PCR. Me parece que fue un error, quién sabe de entendimiento o no lo sé, pero sin embargo hay un laboratorio en este momento, por el momento, que está efectuando la prueba de PCR. Las otras pruebas, las pruebas de antígenos y las pruebas serológicas, están efectuando otros laboratorios que han hecho sus gestiones ante las autoridades competentes para que puedan funcionar. Entiendo también que hay laboratorios que seguramente deben estar privados, que deben estar trabajando para desarrollar técnicas moleculares en el momento que sea oportuno. Pero por el momento esa es la realidad en la que tenemos en nuestro país, en nuestra ciudad, perdón. Quisiera que me apoyen con la foto número 2 para poder explicar la respuesta al cuándo pedir. Esto es muy importante que nosotros veamos esta gráfica, porque esta es una de las grandes preguntas que se hace la población de manera permanente. ¿En qué momento me voy a hacer una prueba? ¿Cuándo voy a ir a hacerme la prueba? ¿Y qué prueba me voy a hacer? Y esto es lo que tenemos que ser muy claros, porque si no entramos en un síndrome de pruebitis y todos quieren realizarse una prueba. Y muchas veces las pruebas no reflejan la realidad porque no son pedidas en el momento adecuado. Y además no se cumplen con los requisitos indispensables para realizar una prueba. Fíjense, en la realización de una prueba, incluida la prueba de PCR, existen momentos. Y dentro de esos momentos hay que considerar fundamentalmente lo que se llama la etapa preanalítica, o sea, antes de realizar la prueba. Por más que yo me realice una prueba de PCR, si mi muestra no ha sido bien obtenida, si no se ha recolectado el material adecuado, ya sea nasofaríngeo o orofaríngeo, esa muestra, por más que sea una prueba de PCR, puede dar un falso negativo porque la muestra no fue recolectada adecuadamente. Primer error. Segundo, puede también acontecer de que no se haya transportado adecuadamente. Hay un medio de transporte especial, que es un medio para transporte viral, que eso permite la conservación de la estructura del virus y del material genético que se va a analizar, por decir, en la prueba de PCR. O sea, se deben cumplir ciertas características preanalíticas. Y en esta gráfica podemos ver de que cuando vemos a partir del día 0 que se produce la infección y vemos la curva de arriba de color celeste, vemos que aproximadamente hasta el día 14 esto va trepando y es donde se puede realizar las pruebas de detección viral y las pruebas de antígeno. ¿Por qué se puede realizar en esta etapa? Porque ahí es donde se va a encontrar o las estructuras del ARN del virus que va a detectar la prueba molecular, o va a encontrar las estructuras de la membrana del virus, glicoproteína S fundamentalmente, a través de una prueba de antígenos. Eso demora un tiempo. O sea, yo quiero decir, no hay mal prueba. Lo que pasa es que muchas veces hacemos pruebas en el momento que no es el adecuado. En un momento en el que la prueba no va a ser capaz de detectar el virus. Tal cual, Héctor, tú has dicho las palabras correctas. Hay un momento en que la prueba va a detectar el ARN viral, ¿sí? Y hay otro momento que también va a detectar la prueba de antígenos. Y esto vemos en la primera curva, la más alta de color celeste, y eso tiene un tiempo que aproximadamente llega hasta el día 14 y después empieza a decaer la situación. ¿Qué aparece en ese interín? En ese interín, a partir del día 7 aproximadamente y el día 10 específicamente, se puede decir que se puede detectar la presencia de IgM. Entonces, esto es un anticuerpo y esto sí puede determinar la prueba serológica. Por lo tanto, alguien que ha estado en contacto hace 2 días no puede ir a hacerse ni una prueba rápida, ni una prueba de ELISA, ni una prueba
quimioluminiscente, ni una prueba electroquimioluminiscente, ninguna, porque el organismo no ha generado anticuerpos y por lo tanto la prueba no va a detectar. Anticuerpos se detectan a partir del día 7 y de manera mucho más eficiente a partir del día 10. Va a aparecer IgM. Posteriormente, a partir del día 10 hasta el día 14, y aquí vemos en esta curvita, a partir del día 14 empiezan a aparecer los anticuerpos de tipo IgG, que esos son los que teóricamente le dan un tipo de inmunidad a la persona y que son los anticuerpos de recuerdo, los anticuerpos de memoria que el sistema inmune guarda para que en cualquier eventualidad puede hacer. Ahí inclusive esta dosificación es importante porque eso va a permitir la dosificación de IgG cuantitativa y un título a partir de 1 en 320 se puede ser una persona muy apta para usar como plasma hiperinmune. Por lo tanto, muy claramente y resumo en 3 palabras, no hay pruebas malas, hay pruebas que hay que hacerlas y mejor si son con indicación a solicitud médica, y el bioquímico y los laboratorios deben asesorar a los pacientes en decirles qué pruebas se deberían hacer, en qué momento se deben hacer las pruebas para que la prueba tenga eficiencia. El gran problema de las pruebas serológicas de detección de anticuerpos, sean pruebas rápidas, sean pruebas de ELISA, sean pruebas quimioluminiscentes o electroquimioluminiscentes, es la baja sensibilidad que tienen. Estas pruebas pueden decir que la persona es negativa, siendo que la persona está infectada, y eso no nos ayuda. Eso iba a decir, eso es importante que la gente entienda que no es cuestión de que voy a un laboratorio, pido la prueba, me hago la prueba y estoy libre de todo y puedo hacer una vida normal y no voy a contagiar a nadie. No, hay pruebas que por el periodo de incubación van a salir falsos negativos y que no tiene que ver con la calidad de la prueba, sino con esto que decimos, este proceso de la toma de la muestra, tanto en la calidad de la muestra como en el tiempo en el que se la tome. Entonces, está bien hacerse la prueba, sobre todo si uno ha tenido contacto, pero no es que por eso podemos andar libres y que se acabaron las medidas de precaución que tenemos que tomar. Además, sí, evidentemente, doctor, en realidad los temas de bioseguridad no deben dejarse ni siquiera después de que uno ha pasado el proceso de recuperación, porque las medidas de bioseguridad, fundamentalmente la distancia entre las personas, el uso de cubrebocas y las medidas de higiene, esas no deben descartarse por el momento de ninguna manera. Eso tiene que estar claro para la población. Pero fundamentalmente en el tema de las pruebas, es importante de que la prueba deba hacerse en el momento adecuado, porque no se trata de entrar en realizar pruebas, y me siento tranquilo, pero me hice una prueba de anticuerpos a los 3 días de que estuve en contacto con una persona, entre comillas, sospechosas, porque ahora tenemos que pensar que todos, porque el virus es comunitario, todos son sospechosos, y más aún las personas que tenemos algún problema de base, entonces tenemos que tener mucho más precaución. Todos deben considerarse como personas potencialmente infectantes y por lo tanto no se puede hacer pruebas por hacerlas en el momento que no corresponde. El gran problema de las pruebas serológicas es la baja sensibilidad y la sensibilidad es un problema que te da falsos negativos. Entonces te genera una falsa negatividad y tú puedes contagiar en tu casa. Para cerrar este tema, doctor, le quería hacer una consulta. Hay empresas que, por el tipo de trabajo que realizan sus trabajadores, están realizando las pruebas en laboratorios privados de manera preventiva, por así decirlo, ¿no es cierto? Que no es gente que haya tenido contacto y por ende no se puede saber si es que estuvieran contagiadas cuando hubieran tenido ese contacto. Lo ideal para estas empresas que efectivamente tienen personas que están exponiéndose de manera constante, entonces, por lo que nos dice, sería tal vez realizar 2 pruebas con una separación de días que nos permitan saber y decir que hemos estado haciendo estas 2 pruebas dentro de todo el periodo de incubación posible y que, por ende, ahí sí podríamos tener un resultado un poco más concluyente. Evidentemente, mira, Héctor, y este es un tema muy importante. El tema es de que muchas empresas no tienen asesoramiento. Y lo que han hecho, como hoy por hoy, quienes en algún momento
podían estar exportando de algún país asiático algunos productos, han agarrado y han dicho, de paso me traigo unas cuantas pruebas rápidas y las voy a implementar en algunas empresas, o se está comercializando de manera indiscriminada. La comercialización de este tipo de pruebas debe tener, primero, fundamentalmente el registro de AGMED, de la Agencia Nacional del Medicamento, que es la que valida que la prueba puede ser comercializada en el país. Número uno. Número dos, estas pruebas no pueden ser realizadas por personal que va a ir a verificar si aparece una rayita. No, esta no es una prueba de embarazo, discúlpenme. Esta prueba tiene que ser efectuada por profesionales de laboratorio, profesionales que apliquen control interno de calidad, que cuando realicen una corrida deben efectuar aplicar una prueba, un suero positivo, por decir, deben tener sueros negativos, lo que se llama el control interno de la calidad. Porque no se puede realizar pruebas por realizar, porque yo les hago a mis trabajadores, me compré una cajita de pruebas y les estoy haciendo en la empresa, y no existe ni la interpretación, ni la responsabilidad, ni la bioseguridad necesaria para realizar estas pruebas. Claro, tienen que hacerse en laboratorio. Y esas pruebas empiezan a salir negativas o se venden a veces en ciertos establecimientos y la gente se hace en su casa para evitar ir al laboratorio, a la fila, etcétera. Entonces, no es lo más adecuado. Hay, cada profesión, cada espacio tiene su responsabilidad. El médico hace las solicitudes, efectúa los tratamientos en base a los informes de laboratorio. Y hoy por hoy es muy importante valorizar el trabajo que realiza el personal de laboratorio, porque ese personal que está directamente con los pacientes está efectuando pruebas no solamente para el diagnóstico, sino para el seguimiento de los pacientes. Por lo tanto, es fundamental que exista un control de calidad, que exista una evaluación y tenga que serlo personal especializado. Y acabo con esto, en el tema de que se están haciendo pruebas a nivel de las empresas. Entonces, realiza que, como no han definido protocolos, no tienen asesoramiento de profesionales entendidos en el tema del manejo de pruebas y en el tema específicamente médico, entonces resulta que las empresas aplican pruebas rápidas a todo su personal y la persona puede haber estado en contacto el día de ayer, me hacen la prueba hoy, la prueba da negativa, yo estoy tranquilo dentro de la institución y al cabo de 7 días me infecté a todo mi área donde trabajo. Me refería a que las empresas hagan las pruebas en laboratorio, porque eso es lo ideal, y que se hicieran de esta manera, con una separación de entre 7 a 10 días para tener un resultado un poco más concluyente. Nos envían una pregunta del público para cerrar. ¿Los laboratorios entregan algún tipo de certificación cuando la prueba es negativa? Nos preguntan si le dan a la persona algún tipo de certificación, si hay algún, o es la misma el resultado de la propia prueba, me imagino. Miren, en realidad nosotros, el laboratorio tiene la obligación de entregar un informe de lo que ha efectuado y definir claramente el método que ha utilizado, porque eso es muy importante para la interpretación. En este caso, nosotros no emitimos certificado porque no nos corresponde. El certificado médico lo emite el médico. Nosotros emitimos un informe de laboratorio. Ese informe de laboratorio debe ser claramente, y no se puede hablar de pruebas de anticuerpos como decir pruebas positivas, porque no hay positividad en ese caso, fundamentalmente en las pruebas rápidas. Se habla de reactividad y esa prueba reactiva necesariamente debe ser confirmada por una prueba gold standard, que es una prueba, la prueba definitiva, que se llama una prueba de PCR. Ahora, evidentemente, no hay, y esto también es importante que los medios de comunicación y la gente entiendan, no existe una disponibilidad para efectuar pruebas de PCR en el mundo para todos. Las pruebas deben ser de alguna manera dosificadas. Hay protocolos. Priorizadas. De que tiene que ser racionalizado porque no disponemos. Es imposible. Países gigantes como Corea han realizado sí testeos masivos con PCR, pero lamentablemente nosotros no podemos, no tenemos las condiciones. Entonces, es fundamental de que se entienda y no entremos en la pruebitis. Todo el mundo quiere hacerse una prueba largas en los laboratorios, etcétera, colapsando no solamente los laboratorios privados, los laboratorios del Estado, los seguros, etcétera, y eso no nos ayuda. Y eso, además, hacer mucha cantidad de pruebas también lleva a errores. Entonces, es muy importante que la población entienda. 2 preguntas deben hacerse. ¿Qué pedir y en qué momento debo hacer esa prueba?
Son dos preguntas fundamentales y que he tratado de responderlas de la mejor manera, y ante cualquier duda me pongo a disposición. Estoy en casa y puedo atender el teléfono para cualquier duda. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el contacto y por la amplitud, doctor. Que tenga un buen día. Cuídese, por favor. Gracias, gracias. Hasta luego. Ahí teníamos clarísimo, desarrollado a profundidad el tema de las pruebas, de qué es lo que es cada una de las pruebas que se está haciendo y cómo deben realizarse. Muy importante el tema las pruebas rápidas deben realizarse en laboratorios por el manejo de las mismas para que evitemos falsa seguridad en muchas ocasiones que puede terminar llevando a gravísimos casos de brotes de COVID.